Bienvenidos una semana más a este programa de Voz Populi de Televisión, el cara a cara, en el que les intentamos llevar todos los sábados un tema de actualidad, o el tema principal de actualidad de esta semana. Si recuerdan, la semana pasada fue la vivienda, la famosa ley de vivienda aprobada por el gobierno de coalición de izquierdas. Y esta semana está siendo actualidad, de nuevo, porque lleva siéndolo los últimos 6 meses, la ley del solo sí es sí. Esa famosa ley que ha permitido, o sea, que se hayan colado, mejor dicho, unas mil rebajas de condena a agresores sexuales, violadores y 103 excarcelaciones. Eso se ha reformado esta semana para que no ocurra, y se ha reformado en medio de una crisis enorme en el gobierno de coalición. Por un lado el PSOE, que se ha apoyado en el PP y otros partidos para aprobar la reforma, y por otro lado Podemos y la ministra Montero, que ha dicho que es la vuelta al Código Penal de la manada, nada más y nada menos. De eso vamos a hablar hoy con nuestra invitada, que es una invitada preeminente porque forma parte de la Comisión Nacional, la dirección de una de las asociaciones de jueces más importantes de nuestro país, la Francisco de Vitoria. Teresa García, encantados de tenerla con nosotros. Hola, muchas gracias, igualmente. Bueno, ¿qué pasa con ese goteo? Ya no separan 1000 las rebajas de condena, ¿va a seguir? ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, yo creo que es una pregunta que se está haciendo mucha gente, porque ahora estamos viendo que está pendiente de que se apruebe en el Senado esta propuesta, que se aprobó hace poco en el Congreso, y que la gente se pregunta si esto va a frenar ese goteo, y desde luego que no lo va a hacer. O sea, las condenas, esto no va a impedir, o que se apruebe esta nueva reforma, no va a impedir que se sigan revisando las condenas. Tiene que valorarse y continuarse valorando que sea efectivamente la ley más favorable, la del sí es sí, o conforme a la cual se han condenado, conforme a la cual se van a enjuiciar los nuevos casos. Pero el hecho de que la ley del sí es sí haya estado en vigor, da igual que hayan sido 10 días o 6 meses, no impide la revisión de todos estos casos, y pensemos que llevamos sin actualizarlos, ya que se están actualizando periódicamente, pero por supuesto seguirán aumentando esos casos, tanto de excarcelados como de rebajas de condena. ¿Por qué era tan importante, se lo digo para aclarárselo a nuestros oyentes, introducir de nuevo un subtipo en el que la violencia tiene un papel predominante? ¿Por qué es tan importante a efectos penales, para que no haya esa rebaja de condenas? ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que es fundamental distinguir los distintos supuestos. No, cada agresión sexual, antes eran agresiones sexuales y abusos, se distinguía entre las dos. El legislador, a raíz de la ley del sí es sí, lo aglutinó bajo la denominación de agresión sexual. Y creo que es importante el que se distinga, que haya una nota de distinción respecto de una agresión sexual o una agresión sexual en la que además pueda concurrir una nota de violencia o intimidación, o en este caso, como se ve en la nueva en la propuesta que se está haciendo, que también se incluya aquellos supuestos en los que la víctima tiene anulada su voluntad por cualquier causa. La ministra Montero, si la recuerdan, en el famoso debate subió a la tribuna a cargar contra su gobierno, cosa bastante inédita en democracia. Y una de sus reflexiones era de que el Código Penal había vuelto a ser el Código Penal de la manada porque se le obliga a la mujer a demostrar que se ha ejercido violencia contra ella. Es decir, se le obliga a demostrar que no ha habido el famoso consentimiento. ¿Hasta qué punto es verdad que la nueva norma, o la norma que ahora ha sido derogada, que se le ha puesto unas disposiciones adicionales, no reforzaba o reforzaba el consentimiento? ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de verdad en todo esto, en todo este debate? Bueno, no podemos olvidar que el consentimiento es el centro de los delitos contra la libertad sexual. Pero ya lo era antes. Pero lo ha sido desde siempre, es que es la nota característica de un delito contra la libertad sexual, porque si hay consentimiento, no hay delito. No existe ese atentado a la libertad sexual de la persona. Entonces el consentimiento siempre ha estado en el centro, es la nota característica, no lo olvidemos, está desde mucho antes del Código Penal de 1995. Pero entonces, por ejemplo, es que me van a permitir, me quedo atónito cuando digo a algunos magistrados afines a Podemos. Estoy pensando en la magistrada Victoria Rosell, que ahora es delegada del Gobierno contra la violencia de género, decir pues cosas que dice como que el consentimiento se ha arrumbado, un poco en la línea de su ministra, de Irene Montero. Bueno, pero no hay discusión entre los jueces exactamente qué es lo que se está buscando con esta discusión. ¿Es una discusión meramente política, un trampantojo? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros es que ahí no entramos, nosotros nos tenemos que limitar a aplicar la ley, no podemos entrar en las dialécticas o en las discusiones que tienen los grupos parlamentarios, ni en el Congreso ni en el Senado. Entonces, nosotros, ya le digo, el consentimiento siempre ha constituido el centro, igual que la valoración que
que la víctima, bueno, que del testimonio de la víctima debemos hacer los jueces y tribunales a la hora de enjuiciar este tipo de casos. También se dice que no se da credibilidad a las víctimas, ni muchísimo menos. La jurisprudencia ha sido muy clara en ese sentido, sobre todo teniendo en cuenta que son delitos en los que se caracterizan porque no suele haber testigos. Por no decir en el 100% de los casos no suele haber un testigo, por supuesto. Debajo de este debate al cual hemos asistido durante el último medio año, yo creo que late, no sé si estará de acuerdo conmigo, una idea que es la de si hay que castigar más o menos los delitos contra la libertad sexual. El otro día la magistrada Rosell reconoció, por vez primera, que ellos ya sabían que podía haber unas rebajas de penas con el Código Penal, vamos, con la ley del solo sí es sí inicial, la que Podemos sigue defendiendo. ¿Usted en qué, y su asociación, en qué lado están? ¿En el de más punitivismo, dejarlo como está, menos punitivismo? ¿Cómo está esto? Bueno, nosotros lo que defendemos son que exista una regulación justa, que además todas las reformas legislativas sean fruto del consenso, por supuesto, de un estudio sosegado de la materia, de la necesidad de esa reforma. No se puede reformar por impulsos. En los últimos años el Código Penal se ha modificado cerca de 73 veces. Estamos viendo que en menos de un año un mismo título, que es el título octavo que regula los delitos contra la libertad sexual, ha sido modificado en 2 ocasiones y reformas de calado, que además tienen trascendencia en condenas penales firmes, como estamos viendo la revisión de condenas. En este caso nosotros no podemos entrar en esos debates, simplemente en que tienen que ser condenas o penas proporcionales a la gravedad del delito que están castigando. Lo curioso es que todo este debate se suscita hace exactamente ahora unos 3-4 años, cuando la Audiencia Provincial de Navarra juzga el famoso caso de La Manada, ¿no? Que es un caso que acabó en condenas y en más condena que luego elevó el Tribunal Supremo, pero daba la sensación, a tenor del debate instalado en la calle por parte de algunos sectores de opinión, particularmente del feminismo más a la izquierda, vamos a decir así, más del lado queer, que daba la sensación de que La Manada no había sido penada y que los integrantes de La Manada estaban en la calle, con lo cual no es cierto. La pregunta que le hago es clara: ¿cuánto daño ha hecho La Manada a la imagen de la justicia y sobre todo de la justicia en materia de agresiones sexuales? ¿Cuánto daño ha hecho todo este debate que hemos tenido, como si no hubieran sido condenados los miembros de La Manada, que sí lo han sido? Bueno, es que yo creo que el principal problema que nosotros tenemos es la crítica feroz que se nos hace a las resoluciones judiciales cuando alguien no está de acuerdo con ella. Una cosa es la sana crítica o que se pueda, por supuesto, opinar de una resolución judicial, pero otra es ya atacar, como hemos visto que se ha atacado a los magistrados que dictaron la sentencia de La Manada, del Tribunal Superior de Justicia, de la Audiencia Provincial, luego del Supremo, porque se consideró que no era una sentencia justa, sobre todo en el caso del famoso voto particular. Entonces todo eso excede de la sana crítica y eso hace daño a la justicia porque se pone en entredicho la labor que hacemos todos los jueces y magistrados, y desde luego creo que no existe ningún compañero o compañera que no mire, que no estudie tranquilamente el caso y que de verdad resuelva en conciencia y conforme a las pruebas que se han practicado en plenario. ¿Hay machismo en la justicia? Bueno, esa es la eterna pregunta. Yo creo que... Bueno, digo, si hay machismo en la justicia, como lo habrá en la policía, en los economistas, entre los periodistas también, es decir, ¿hay machismo en la justicia? Yo desde luego, yo soy mujer, yo desde luego no me he encontrado con ese machismo entre compañeros o compañeras, no existe tal machismo, y a la hora de juzgar, piense que incluso los compañeros tienen mujer, tienen hermanas, tienen hijas, o sea que tachar a un juez de machista, ¿por qué? O sea, esa es la pregunta. Tenía su intención, se lo digo porque es que Irene Montero, Podemos en su conjunto, dicen que el problema no era la ley, que el PSOE se ha equivocado y Pedro Sánchez se han equivocado porque el problema no estaba en la ley, estaba en una mala aplicación de esa ley por parte de unos jueces machistas que además va a corregir el Tribunal Supremo cuando case las sentencias. ¿Esto es así o no? Bueno, esto efectivamente, vamos a ver, cuando todos los tribunales superiores de justicia o en todas las comunidades autónomas se ha convenido que procede esa revisión con la consiguiente rebaja de condenas, debemos poner de manifiesto que en esas secciones existen mujeres, es decir, hay mujeres que entran en la deliberación como magistradas que son y que también han votado a favor o se ha dictado esa sentencia en la que se ha revisado o esa resolución en la que se ha revisado la condena y se ha llegado a la conclusión de que efectivamente la ley del sí es sí resulta más beneficiosa y que por tanto hay que aplicarla y que conlleva a ello una reducción de la pena, pero también están formadas esas salas por mujeres.
Entonces, tachar de machistas, que están tachando también de machistas a las mujeres, claro, a las magistradas. Claro, ese es otro dato, lo que está diciendo la magistrada Teresa García tiene su punto, porque según las estadísticas, aunque pueda parecerles mentira, el 55% son juezas y magistradas, no son jueces. Casi el 70%, las últimas promociones ya llegamos al 70%. Casi el 70% son mujeres, el 70% de jueces y magistradas que le juzgan a ustedes, a mí y a cualquiera, con lo cual, hombre, la acusación de machismo es un poco, yo creo que extemporánea. La cuestión es que yo tengo la sensación de que la manada ha generado una corriente de opinión muy complicada en la judicatura, ¿no? Es decir, porque hubo un voto particular muy tremendo contra la víctima, en este caso la chica, de la cual es cierto que los medios actuamos con una cierta responsabilidad, no se supo nunca nada. ¿Se puede arreglar algo para no revictimizar a la víctima? Que es un poco la gran acusación que se hace, por ejemplo, desde las asociaciones de mujeres, que la mujer tiene que recrear en el juicio oral unos sucesos que son no ya solo lamentables, sino muy traumáticos para ella. ¿Se puede preconstituir la prueba, por ejemplo, o no? ¿Cómo se puede hacer? Pues en este caso tendría que ser el legislador quien actuase para evitar esa revictimización que estamos viendo constantemente, porque tenemos que pensar que a la víctima se le toma declaración por primera vez en comisaría. Después viene el juzgado de instrucción donde le volvemos a tomar declaración. Esto en el caso de las víctimas mayores de edad, con los menores de edad es distinto. Pero le tomamos declaración en el juzgado de instrucción. Luego tiene que ir al plenario. En el mejor de los casos, en instrucción le tomamos declaración solo una vez, que es además lo que intentamos. Pero luego tiene que ir al juicio y enfrentarse con ese agresor, que por mucho que pongan un biombo, que se adopten las medidas adecuadas para evitar esa confrontación o esa revictimización, mínimo, ya hemos visto que ha declarado en 3 ocasiones, con todo lo que ello conlleva, el pasar por un proceso judicial que además estamos viendo que se alarga durante años, que ahí está esa falta de medios que siempre reclamamos, es decir, tenemos una falta de medios muy importante, porque no puede ser que las instrucciones de este tipo de delitos o de cualquier otro delito se alarguen varios años o varios meses en el mejor de los casos. Y el tema del biombo, está muy bien poner un biombo para que no se identifique a la víctima, pero no deja de ser un juicio oral con presencia que atemoriza lógicamente a la persona, no solo por volverse a encontrar con el criminal que le hizo lo que le hizo, sino por el miedo escénico, ¿no? ¿No habría alguna forma o alguna fórmula para eso, dejarlo más reducido entre el juez, el secretario judicial, las partes, fiscal, acusación particular, defensa? ¿No hay alguna forma para...? Bueno, en este caso, en el juicio oral tiene que estar presente, igual que cuando se hace esa preconstituida, tiene que estar presente el acusado, tiene el derecho. Entonces, en este caso es jugar con cómo está presente, es decir, si en la sala hay la víctima que declare en otra sala para que no exista esa confrontación, pero en cualquier caso sí que en aras a garantizar ese derecho de defensa también tienen que estar el abogado de la defensa, con lo cual también tendrá ese derecho a preguntar a la víctima, por supuesto. Sí, claro, porque la justicia está basada, y me corregirá la magistrada Teresa García, en el principio de contradicción de testimonios y de pruebas, ¿no? Eso yo creo que es ineludible. Yo me gustaría cambiar de tema porque no quiero despedirla sin preguntarle por eso que está ahora mismo en el ambiente, que es la famosa huelga que han convocado magistrados, jueces y fiscales el 16 de mayo para ver si le suben el sueldo, ¿no? Como se ha subido recientemente a los letrados de justicia hasta en 450 euros al mes. Bueno, ¿qué hay de esta huelga? ¿Va a haber acuerdo antes o no? ¿Cómo está esto? Pues estamos pendientes del resultado de la mesa de retribuciones del día 3 de mayo. Estamos a la espera de ese resultado, porque recordemos que desde que se nos aprobó esa ley específica de retribuciones que nosotros tenemos, que es la 15/2003, no se ha convocado la mesa de retribuciones, pese a que está previsto que cada 5 años se convoque, y es una convocatoria simplemente para revisar las retribuciones, no tiene por qué ir acompañada de esa subida. Entonces hemos tenido durante estos 20 años, que se dice pronto, 2 intentos fallidos en 2010 y en 2018. Luego es verdad que en el 2022 a finales nos convocaron, pero suspendieron la convocatoria sin razón alguna, y eso nos llevó a interponer una demanda para solicitar la convocatoria de la mesa, y estamos un poco pendientes de qué es lo que ocurra, porque ya llevamos tiempo, ya en 2022 nos reunimos en varias ocasiones con el Ministerio con propuestas concretas a nivel retributivo, a nivel salud laboral de los jueces, de la que tampoco ¿Pero qué se aumentos habla. piden? Digo, porque para que la audiencia se dé cuenta exactamente qué aumentos están pidiendo. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, por un lado, es la revisión de las guardias,
porque se cobra para que la gente, porque esto es verdad que mucha gente no lo sabe, nosotros cobramos, dependiendo del destino, menos de 2 euros la hora, o sea, oscila entre 0,35 céntimos la hora y 1,80 en el mejor de los casos. Entonces, aquellos compañeros que somos privilegiados y entonces tenemos más de 4 juzgados en el partido judicial, pues bueno, podemos llegar a cobrar pues 1,80 la hora de guardia. Pero los compañeros que son que están en un juzgado único, que se llama, que están de guardia permanente y libran a lo mejor un fin de semana sí, un fin de semana no, como mucho, y están de guardia permanente, pues cobran esos 0,35 céntimos la hora en el mejor de los casos. Bueno, a mí, yo no sé ustedes, pero a mí oír hablar de 1,80 o 0,35 la hora en personas que tienen que decidir sobre la vida y hacienda de todos los españoles, ustedes y nosotros, no deja de dejarme perplejo. Probablemente habrá algo que se me escapa, pero exactamente cuánto es al mes más, para entendernos. El mes que se cobra, porque claro, no se tiene todos los meses. Pues la semana, que son 7 días, 24 horas, y el 8º día de juicios, de delitos leves, son menos de 200 euros. ¿Cuánto se ha ralentizado la justicia? Se lo pregunto, esta pregunta tiene trampa, porque con la huelga de los letrados que se hizo crónica, o casi crónica, porque hubo ahí un enfrentamiento muy duro con el Ministerio de Justicia que encabeza Pilar Llop, se hablaba de decenas de miles de procesos retrasados, desde pago de pensiones, bueno, indemnizaciones laborales y tantas otras cosas que los españoles esperamos de nuestra justicia. ¿Cuánto se puede retrasar si todos los jueces y fiscales se ponen en huelga, aunque solo sea un día? Se puede retrasar ostensiblemente. Piense que nosotros más o menos nos solemos señalar, también depende de la jurisdicción y de la sobrecarga, pero solemos señalar unos 7 u 8 juicios al día. Entonces, por lo menos 2 o 3 días a la semana tienes señalamientos, multiplique por todos los jueces que somos y la cifra es estremecedora. Pero es verdad que la huelga para nosotros así es la última solución. Ninguno de nosotros siempre decimos que somos vocacionales, el juez es vocacional, y de verdad que lo que más nos duele es tener que suspenderlo, porque siempre trabajamos por encima de nuestras posibilidades y a costa de nuestra salud, porque eres consciente de que detrás de cada procedimiento hay personas y que esas personas no tienen al final la culpa del atasco o de lo mal gestionado que está la Administración de Justicia, o de que es la cenicienta de la Administración. Entonces siempre trabajas por encima, y es a costa de tus fines de semana, a costa de tus tardes, a costa de tu descanso, y eso va en detrimento de ti, en detrimento del justiciable, y esto es la única solución que vemos. Ya nos hemos reunido, como le comentaba anteriormente, nos hemos reunido con el Ministerio, hemos intentado siempre tener un entente cordial con ellos, siempre dialogantes, pero parece ser que no es la única medida que entienden este tipo de medidas de presión. Una última pregunta que tiene mucho que ver con ese atasco judicial. Uno de los asuntos más atascados, dicen las víctimas, es en la famosa ocupación. Las víctimas, en este caso, los dueños de los pisos. ¿Cómo está el tema de la ocupación en España? ¿Hay mucho mito? ¿Hay realidad? ¿Hay dilaciones indebidas? ¿Cómo está el tema? Bueno, el principal problema que tenemos en la justicia es el colapso que tenemos. Si a ese colapso le sumamos unos trámites, entonces, claro, la resolución ya solo en primera instancia es una media de 1 año. Puede ser, o mínimo, 6 meses, tanto a nivel civil como a nivel penal. Pues recordemos que la ocupación se puede llevar a través de 2 vías. La vía del delito leve, que es la vía penal, y la vía civil. Y en este caso es el colapso ya que tenemos de por sí, si se suman todas esas demandas, y que luego el legislador no articula medidas que permitan un desalojo rápido en determinados supuestos, no en todos, porque habrá que valorar circunstancias, obviamente, pero no existe un mecanismo, con lo cual el desalojo se produce una vez que ya hay una resolución judicial firme, y en este caso suele ser pues al año o a los 2 años en el mejor de los casos. Estamos hablando de ocupación vía patada en la puerta, permítame la expresión un poco grosera, que es allanamiento de morada, ¿no? Más o menos. Bueno, no exactamente. No, el allanamiento de morada es cuando se produce en lo que constituye el domicilio de una persona, vale, no en una vivienda vacía. Lo que se está produciendo como fenómeno cada vez más habitual en nuestras ciudades, en nuestros barrios, es eso que se llama el fenómeno de la inquiocupación, es decir, un inquilino que por razones sobrevenidas de la crisis, pues deja de pagar. ¿Esos plazos se amplían en estos casos? ¿Ese año, año y pico se amplía o no? ¿Cómo está esto?
No, es el mismo procedimiento, sigue los mismos cauces. En este caso, la falta de impago también se lleva por el juicio verbal que llamamos y sigue los mismos trámites. El problema de esto es que una vez que se dicta sentencia, esa sentencia es recurrible en apelación. La audiencia también, las secciones de la audiencia están muy colapsadas y tienen unos tiempos de resolución muy altos. Este es el problema de no haber atendido a todas las peticiones en medios que decimos, la creación de unidades judiciales, de juzgados, de secciones de la audiencia provincial, pues de aquellos barros, ¿no?, como se dice. Teresa García Villanueva, miembro de la Comisión Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, muchísimas gracias por haber estado aquí, que es su casa, ¿eh? Gracias a la volveremos a invitar. Bueno, y a todos ustedes les emplazamos a la siguiente semana, la semana que viene, para que habrá otro tema de actualidad. Todavía no atisbo, pero intuyo que tendrá que ver algo con las elecciones, encuestas, ya saben, todo aquello relacionado con el 28 de mayo. Hasta entonces.